Bienvenidos un viernes más a Andalucía Debate. Vamos a debatir sobre sostenibilidad. Cuántica Renovables es una empresa de las que están ahora de moda, porque ahora mismo estamos en la supermoda de la energía solar. Cuéntame qué es Cuántica Renovables y sobre todo qué la hace un poco diferente a toda esta multitud de empresas que han salido. Bueno, Celia, pues a ver, Cuántica es una empresa que nació precisamente de los ingenieros formados aquí en Andalucía que se han dedicado a hacer plantas fotovoltaicas por todo el mundo, ¿no? En multinacionales como Abengoa, como Isolux, y que, bueno, después de dar muchos tumbos por el mundo, decidieron coger todo ese conocimiento adquirido y apostarlo por aquí, por nuestra tierra, ¿no? Y hacerlo por Andalucía, que ofrece, evidentemente, pues unas condiciones espectaculares, las mejores de Europa para el aprovechamiento solar y para toda esa etapa en la que nos encontramos de transición energética, ¿no? con las energías renovables. Y, bueno, empezamos la aventura en 2017 de manera muy, muy humilde y además muy cerquita de aquí de Plató, en la calle Rioja, en un pequeño coworking. Empezamos mi amigo Alfonso Garcés y yo, y bueno, empezamos con este proyecto con la idea de acercar a los hogares y a las empresas esta tecnología fotovoltaica que durante muchos años pues ha estado un poco en la oscuridad, ¿no? Oscurantismo por el tema de impuesto al sol, por la retaría que venía de la época de las primas a las renovables, porque todos hemos visto los parques fotovoltaicos alrededor de las autopistas, pero nos faltaba verlo en nuestras casas y en nuestras empresas, ¿no? Y bueno, pues entonces eso es lo que hemos estado realizando durante estos años. Bueno, y ahora pues, con mucho orgullo pues, tenemos formado un equipo de más de 250 personas, un equipo súper joven, súper preparado. La mayoría de ellos son, como te digo, técnicos y profesionales formados aquí, además en Andalucía, y que estamos haciendo pues instalaciones residenciales y industriales a todo nivel nacional, ¿no? Entonces acercamos al cliente la posibilidad de poder acceder al autoconsumo fotovoltaico, que está tan de moda como tú dices, y hacerlo como nos gustaría a cada uno de nosotros recibir ese servicio, ¿no? Pues de manera muy honesta, de manera muy transparente y con el mejor servicio que sabemos y podemos dar al cliente. He salido también de algo súper pequeño y os habéis convertido en algo muy grande. Y destacabas una cosa que es muy interesante, que habéis utilizado talento andaluz, Sí. ¿vale? ¿Cómo está preparada la sociedad andaluza? Ahora acabamos de pasar por la EBAU, que también lo comentamos el otro día, que esto es una marabunta, los exámenes y tal. ¿Cómo se canaliza a los jóvenes para estas profesiones que son tan novedosas? Bueno, la verdad es que es súper multidisciplinar todo lo que se necesita en el ámbito de dar el servicio de hacer instalaciones fotovoltaicas. Y tenemos compañeros de muy diferentes ramas académicas y con mayor y menor formación dependiendo del área, ¿no? Por supuesto, en el área de instalación, en el área de ponerse manos a la obra, ponerse con las placas, instalarlos y demás, pues toda la rama de electricidad es una rama muy potente y en la cual nos intentamos nutrir siempre de compañeros muy cercanos, evidentemente, locales. ¿Tenéis programas de FP bueno, sí, dual? tenemos abierto absolutamente todos los frentes con todos los programas de formación, de prácticas y de todo. Y estamos siempre en la búsqueda de talento porque además es lo más importante en las empresas, ¿no? Y retener ese talento, cuidar a los compañeros, ser muy compañeros también. Y bueno, en este sentido además damos mucha formación, nos gusta que el compañero se desarrolle con nosotros y crezca con nosotros, ¿no? Y la verdad es que estamos muy contentos de contar con un muy buen ambiente de trabajo, con una equipo muy allí, joven. es un sitio especial. Y un espacio de trabajo, la verdad que es donde se trabaja muy, muy agradable. Sí. Pedro, ¿todo es hipersostenible? Porque claro, poner placas o también os encontráis con esta movida. El tema de la gestión de residuos es un tema súper profundo, muy complejo, desde cualquier punto de vista de donde lo plantees, ¿no? Y son cosas que yo en mi casa también me planteo. O sea, que no se ha planteado decir qué hago con esta radio del abuelo que me está haciendo de mueble en casa, ¿no? ¿Dónde lo llevo esto, no? Y estamos siempre con la discusión, esto es punto limpio, tal, ¿no? Es todo un tema muy complejo que además requiere, evidentemente, pues, desarrollo con sus errores a nivel normativo y con directrices europeas, ¿no? Yo me parece correcto, ¿no? Fíjate
fíjate que en nuestro ámbito hay mucho debate acerca precisamente del potencial de reciclable, de reciclaje del tema de las baterías de litio, por ejemplo, ¿vale? Y también de otros componentes como las propias placas fotovoltaicas, ¿no? Y hay un aspecto que yo entiendo que compartiremos también todos en cierta medida, que es, evidentemente en este, digamos, círculo y en esta dinámica un poco del usar y tirar, ¿no? Del consumismo, ¿no? De esta cultura del consumo rápido y de que todo va efectivamente con el grandísimo descubrimiento que es el plástico y todas las aplicaciones que tiene, ¿no? Bueno, se necesita también como encauzar la manera de que ese reciclaje vuelva a la sociedad y también fomente, digamos, ese círculo de económico, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, esta semana anunciaba el gobierno francés, por ejemplo, la construcción de una fábrica de reciclaje de placas fotovoltaicas en Europa, que ya en Francia además son pioneros en esto porque disponen de otras fábricas que han construido que se dedican a ello, a coger placas fotovoltaicas de parques solares que llevan más de 20 y 25 años en funcionamiento y empezar a desarrollar todo eso, porque una placa fotovoltaica es reciclable al 99%. Es aluminio, vidrio y arena de playa, que es sílice, ¿vale? Y eso se puede volver a reutilizar para volver a fabricar placas, ¿no? Luego tiene pequeños componentes de plata, cambio y algunos de estos, que ahí es donde un poco anda la dificultad también de cómo tecnológicamente sustraemos y separamos esos residuos, ¿no? Pero luego hay una cosa muy interesante con el litio, ¿no? Porque ahora mismo estamos con todo el tema de la movilidad eléctrica, intentando, bueno, pues de todas las esferas, pues que todo este tema, ¿no? De que quitar los coches de combustión de las calles, y hay unos objetivos que yo considero muy ambiciosos de Europa, ¿no? De cero ventas de coches de diésel y demás, que desde el punto de vista económico también tiene un montón de implicaciones, ¿no? Aquí en Sevilla hay empresas que ya reciclan baterías de vehículos eléctricos. Y cogen esas baterías, pero no solamente de los vehículos eléctricos, de los móviles, de los portátiles, cogen esas baterías de litio que hemos desechado pues porque no estaban dando el rendimiento que los menos daba el primer día, pero que tienen segunda vida y tercera vida. Y hay toda una economía ahora mismo que se está generando en torno al reciclaje, por ejemplo, de componentes relacionados con la fotovoltaica, que sin duda para la próxima década va a ser una punta de lanza y de creación de empleo y de economía muy, muy importante. Pero, Ana, tú que estás más en contacto también con empresas, hay empresas que hacen algo y hay empresas que simplemente tienen ese nombre y a lo mejor pues se ocultan en proyectos un poco más filantrópicos o lo que sea. Siempre habrá oportunistas, pero eso hay en todos los espacios. Pero ha calado. Es mucho mejor de que haya cierta iniciativa que no la haya, ¿no? Es decir, a mí me sorprende muchísimo cómo grandísimas petroleras se han sumado al carro de la sostenibilidad además y ahora son empresas como Superverde. No, perdona, bueno, me parece muy bien, desde luego te apoyo y aquí estoy para echarte una mano y te compro el discurso. Pero, ostras, habéis sido petrolera, seguís siendo petrolera, la base de tu negocio sigue siendo el petróleo, la generación de residuos y podrías hacer muchísimo más, pero muchísimo, claro, muchísimo más podrían hacer esas grandes empresas y bueno, no quiero nombrar, pero vamos, todas las petroleras han hecho el paso obligado al tema de la energía y al tema de la sostenibilidad evidentemente asociado al tema de la energía. Y ahora vemos muchas petroleras que ahora te ponen electricidad en casa, ¿no? Y muchas de las gasolineras que encontramos y conocemos todos, ahora no solamente te ponen combustible, te ponen petróleo, no, te ponemos electricidad y oye, son de fuente renovable de electricidad que te ponemos están en casa. señaladas con el dedo, Claro. dicen, ¿no? Bueno, eso es un poco greenwashing, ¿no? Hombre, de libro, ¿no? El greenwashing de libro es las empresas que te compran árboles en Chile para decir después en su etiqueta que son neutros en carbono. Bueno. ¿Sabes? Entonces, bueno, pues como dice, hay una necesidad de fotovoltaica. Tenemos más de 3.000 horas de luz. Es o sea, que, de sol. bueno, mentira, y somos si lo... líderes en Andalucía con respecto a España, por ejemplo, en eso deberíamos, ¿no? Bueno, en Andalucía desde luego se hace muchísimo y es uno de los motores del autoconsumo fotovoltaico en general y de lo que es la producción fotovoltaica. Extremadura también es otro foco también importante, pero sin duda Andalucía es la que presenta bueno, pues las mejores potencialidades para bueno, producir electricidad a través del sol, ¿no? Tenemos una fuente de riqueza enorme encima de nuestras cabezas diaria. Hoy, solsticio de verano, días más largos del año, dicen los noruegos. O sea, tenemos en todos los sentidos un potencial
basado en el crecimiento energético en base a renovables enorme. O sea, y por supuesto existe muy buena apuesta por la parte de la administración y por parte de Europa, que es Agenda 2030. Ahora mismo contamos, por ejemplo, con el plan Ecovivienda. Muy interesante. Que se acaba la semana que viene, ¿no? Bueno, no, ha ampliado. Bueno, mira, ampliado el plan Ecovivienda. Sí, ¿cuándo estará ampliado? Entre otras cosas, bueno, estos son iniciativas que vienen por parte, evidentemente, de entidades autonómicas y que van durante muchos años pues, han sido cubiertas por fondos europeos, en este caso también por fondos de NextGen. El plan Ecovivienda va en la línea de hacer una cosa muy elemental en Andalucía, que es la mejora de la eficiencia energética de hogares y de empresas, ¿no? Porque, bueno, evidentemente estamos todas aquí un poco en la vía de decir cómo podemos hacer para tener un consumo también más responsable, ¿no? Y eso pasa también por nuestros hábitats comunes, ¿no? Nuestras casas, ¿no? El aislamiento de la vivienda, las puertas, las ventanas, ¿no? Y aquí en Andalucía hay muchísimo por recorrer. Europa siempre está diciendo, oye, señores, vamos a financiaros todas estas líneas. Y dentro de esta línea tenemos, por ejemplo, el mismo plan Ecovivienda, que puede llegar a cubrirte hasta el 80% del coste de una instalación fotovoltaica, ¿no? Y son oportunidades muy buenas que tenemos ahora mismo sobre la mesa y en sintonía con todos los ciudadanos y con todas estas políticas, ¿no? Y bueno, tenemos un futuro muy prometedor en este sentido y por delante, pero todo esto va a venir de parte de los ciudadanos también. O sea, de parte de las administraciones públicas y de las grandes empresas, bueno, van a estar ahí, pero la iniciativa tiene que ser iniciativa ciudadana. Nosotros, por ejemplo, el año pasado estuvimos en el programa de Climatón, que es un programa que se hace a nivel internacional en ciudades de todo el mundo durante un fin de semana, y es un evento donde se reúnen y se forman grupos de trabajo ciudadanos que participan y se asocian en ese momento durante ese fin de semana para desarrollar ideas de desarrollo en toda la línea de desarrollo sostenible. El año pasado estuvimos aquí en Sevilla patrocinando el evento y participando muy activamente en él, y planteamos un reto muy curioso, ¿no? Que era: ¿cómo se puede conseguir en un entorno urbano, en un centro de una ciudad, que sea sostenible por sí mismo? ¿Se puede conseguir de alguna manera? Bueno, el reto era complicadísimo. O sea, solamente con que hagáis un poco el ejercicio de cómo consigo producir energía, ¿no? que era un poco el donde centrábamos el reto, pero claro, estaba la gestión de los residuos, estaba la gestión del agua, estaba el propio clima que genera la ciudad en el entorno, en fin, toda la sostenibilidad relacionada también con las envolventes y todo eso, ¿no? Salieron ideas muy potentes, pero era de verdad un reto muy, muy fuerte, y además yo invito a cualquiera telespectador o los de aquí de la mesa de que pensemos qué podemos hacer en el entorno de las ciudades para que las ciudades en su mismo entorno sean sostenibles, ¿no? Yo tengo la fantasía, sería maravilloso, ¿no? Encontrarse, por ejemplo, cubiertas verdes en el entorno, en los centros de las ciudades, ¿no? Pues yo creo que vamos justo al revés. Cuando tú... Nosotros volvemos la semana que viene para hablar de otro asunto de interés en Andalucía Debate.